Oficial de la 90ª sesión de plenario de la Convención Constitucional, hoy miércoles 27 de abril de 2022. La orden del día incluye el debate y votación del informe de segunda propuesta de norma constitucional de la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, que incluye algunos temas como deberes del Estado, derechos de autor, propiedad industrial, ética digital y derechos a la seguridad informática, entre otros. Bienvenidos a la sesión 90 de la Convención Constitucional. Muy buenas tardes a todos y todas. Pueden tomar asiento. Damos por iniciada la sesión número 90 ya, de la Convención Constitucional del miércoles 27 de abril de 2022. Antes de iniciar, quisiéramos saludar a la secretaria de Comisión, Viviana Villalobos, quien se encuentra de cumpleaños el día de hoy. Muchas felicidades. Y también a nuestra colega Lidia González, quien está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades para ella también. Que tengan un bello día. Vamos a dar inicio a la lectura de la cuenta. Ofrecemos la palabra al señor secretario para que informe las comunicaciones que se han recibido. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores convencionales. Se han recibido los siguientes documentos en la Secretaría de la Convención. El informe que contiene la segunda propuesta del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, que queda en tabla para la próxima semana. Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por el convencional señor Ruggiero Cozzi, mediante el cual solicita a la mesa directiva evaluar la visita del Pleno de la Convención Constitucional a la región de Antofagasta debido al gasto público que genera la salida territorial, que se ha remitido a la mesa directiva. Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por la convencional señora Catherine Montealegre, mediante el cual solicita a la mesa directiva saludar a Carabineros de Chile en conmemoración de su 95º aniversario. También se ha derivado a la mesa directiva. Oficio de los convencionales constituyentes, señor Roberto Vega y señora Paulina Veloso, mediante el cual ponen en conocimiento de la mesa los incidentes ocurridos después de la votación del informe de la Comisión sobre Medio Ambiente, posterior a la sesión número 87 del Pleno de la Convención Constitucional, y asimismo solicitan remitir los antecedentes al Comité de Ética. Se remite a la mesa directiva esta solicitud, que además ya ha sido respondida o está siendo respondida esta mañana a al convencional y la convencional requirente. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrecemos la palabra para formular observaciones a la cuenta. Tiene la palabra en primer término sobre la cuenta la convencional Catherine Montealegre. Secretario, entiendo que la convencional Carol Baum me iba a ceder un minuto de su tiempo. Si puede la convencional Carol Baum corroborar la cesión de tiempo, por favor, y simultáneamente inscribirse para el uso de la palabra para ceder el tiempo.
Bien, le va a ceder un minuto el convencional Felipe Mena, convencional Catherine Montealegre. Tiene la palabra por 2 minutos. Muchas gracias, señor secretario. Muy agradecida también del convencional Felipe Mena. He pedido la palabra para referirme al oficio que junto a un grupo de convencionales presentamos para felicitar y rendir honor a la institución de Carabineros de Chile en su aniversario 95º de existencia institucional. Por su entrega y labor abnegada al servicio de Chile, hoy hacemos un reconocimiento a todos sus funcionarios, hombres y mujeres, quienes han prestado un inagotable y sacrificado servicio a nuestra patria. Líderes dignos de admirar, héroes que ni aún en los momentos más complejos para Chile han bajado los brazos, porque entienden que en esos brazos se sostienen la tranquilidad y la paz de tantas familias chilenas. Amor profundo por Chile, que ningún injusto trato podrá morigerar. Como reza el himno institucional, del sacrificio somos emblema carabineros de la nación. Muchos carabineros han dado su vida por cumplir su deber y protegernos, y extendemos nuestro homenaje y agradecimiento a los más de 1.200 mártires de esta institución y a sus familias. Como miembros de la Convención Constitucional, reforzamos nuestro compromiso con esta institución, agradecemos su entrega y sacrificio por Chile y rendimos este sentido homenaje en un nuevo aniversario, deseando que se cumplan muchos, muchos más. Muchísimas gracias. Sobre la cuenta tiene la palabra el convencional Martín Arrau. Muchas gracias, señor secretario. Me quería referir al mismo oficio que se refirió la convencional Montealegre. En primer lugar, bueno, para sumarme al agradecimiento por la labor diaria que realizan estos miles y miles de hombres y mujeres de Arica Magallanes, yendo donde ningún otro chileno quiere ir, a combatir al delincuente, a hacerse cargo de los desórdenes públicos, a consolar a las víctimas. Eso es Carabineros de Chile. Una institución que no solo es un servicio público más, sino que un servicio público que los chilenos le damos el mandato, precisamente de que arriesguen sus vidas por nosotros, que vayan donde nosotros huimos. Y es por eso que en ese mismo tenor quiero hacer un llamado a los constituyentes a dejar ese afán refundacional en muchas instituciones que prestan un gran aporte a la nación. Si bien muchas de ellas requieren de más apoyo, de reformas y modernización, pero no refundemos cada institución, no eliminemos cada institución que algunas de estas personas injustamente pueden criticar, sino que debemos apoyar. Tiempo. Tiene la palabra el convencional Roberto Vega. Muchas gracias, señor secretario. Saludo a la mesa. Aprovecho de saludar y hacerme parte de las palabras de los convencionales que me manifestaron y saludar afectuosamente a los carabineros de Chile y carabineras y especialmente a aquellos que prestan servicio en el ex Congreso Nacional. Me quiero referir, señor secretario, respecto al oficio 41 que presenté junto a la convencional Paulina Veloso y agradezco que esté puesto en la cuenta y señalar lo mismo que repetí el día de ayer. Las presiones que se hicieron y los dichos respecto a dar nombres de convencionales y siendo castigados por el pueblo por el solo hecho de pensar distinto, no nos hace más que recordar los regímenes de Stalin, la Stasi en la Alemania y otras tantas instituciones que realmente son fascistas. Ese mismo fascismo que muchas veces convencionales de izquierda, como te escuchábamos el día de ayer, nos trataban a la derecha, la cual represento orgullosamente de resentidos y discriminadores. Y les quiero decir a ellos que el único fascismo que hemos visto en esta convención constitucional ha sido el triste espectáculo que se dio el día jueves, que se pedía castigar a personas que pensaban distintas por haber votado en contra. Tiempo. Tiene la palabra la convencional Cristina Dorador. Buenos días a todos y todas en el Pleno, a la señora Presidenta. Quiero referirme al oficio que fue enviado por algunos convencionales sobre no realizar la salida territorial a Antofagasta. En realidad las regiones siempre han esperado y es momento de que dejen de hacerlo. Hemos avanzado en esta convención en ese contexto.
hacia la consolidación, ¿cierto?, del Estado regional. Las personas de las regiones también necesitan saber lo que está pasando en la convención y estos son fondos compartidos con distintas instituciones, incluyendo el Gobierno Regional de Antofagasta y muchas también municipalidades y organizaciones sociales que están pidiendo fuertemente esta visita. Así que yo creo que hay que pensar por el bien mayor, que en este caso son las personas que han sido invisibilizadas y que no han tenido también el acceso necesario para dar a conocer sus opiniones respecto al proceso constituyente. Gracias. Sobre la cuenta tiene la palabra el convencional Bernardo Fontaine. Gracias. Me voy a referir al oficio de los convencionales Belga y Veloso. Cuando no hay argumentos, cuando no se cree de verdad en la democracia, se acusa a las personas, se les funa, se les persigue. Le pasó a quienes votaron en contra del informe económico, a Chaína, a Garín y a muchos de centro derecha. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero no podemos inhibir nuestros juicios. Hay constituyentes aquí que quieren una convención monopensante. No caigamos más en eso. Cuidemos en eso la convención. Una sesgada comisión de ética ha declarado admisible una denuncia en mi contra, que no es otra cosa que una persecución política. Los hechos son claros. Es verdad y de público conocimiento, como afirmé en el diario LUN, que No Más AFP fue aprobado en la Comisión de Derechos Fundamentales en general y aún persiste muchos de sus artículos hoy día y propone un sistema de pensiones estatal de reparto donde los trabajadores ya no serán más dueños de sus ahorros. Tiempo. Tiene la palabra la convencional Rocío Canto Arias. Gracias, señor secretario. Me referiré al punto 3 de la cuenta. Desde el 18 de octubre del 2019 hemos sido testigos de una campaña orquestada de políticos en contra de Carabineros, la que buena parte de esta convención además se sumó con entusiasmo. Los hemos visto difamar a policías que hacían su trabajo, con delincuentes que los amenazaban de muerte. Han mentido una y otra vez, acusándolos de los peores delitos. Frustraron la carrera de muchos jóvenes carabineros, jóvenes de esfuerzo, no de la primera línea, culpándolos injustamente. Los han humillado, pero cuando tienen miedo, los usan de escolta o se refugian en sus comisarías. Son cobardes. Carabineros, señores convencionales y señores del gobierno, tienen un prestigio del que ustedes carecen. La gente quiere más carabineros, menos convencionales, más comisarías y menos Congreso. Larga vida a Carabineros de Chile. Tiene la palabra el convencional Manuel Osandón. Gracias, señor secretario. También me referiré al punto 3 de la cuenta. Quisiera mandar un gran saludo a todos los carabineros, especialmente a aquellos carabineros que nos resguardan día a día, como por ejemplo el cabo Sandoval y muchos otros que están aquí y de forma desinteresada se quedan hasta altas horas de la noche. Invito a todos los convencionales a dar un saludo afectuoso a todos los efectivos de carabineros que hoy en día se encuentran acá en este edificio. Y les mando un gran saludo a todos los carabineros que están a lo largo de Chile, que hacen patria y que nos dan orden y tranquilidad. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Harry Jürgensen. Muchas gracias, secretario. Entregar un saludo cariñoso, afectuoso y de reconocimiento a la gran institución de Carabineros de Chile y ceder mis minutos a la convencional Teresa Marinovich. Tiene la palabra por 1 minuto 30, convencional Teresa Marinovich. Gracias. Existen chilenos sencillos, nobles, valientes y abnegados. Existen chilenos con vocación de servicio, que día a día postergan a los suyos para dar apoyo y asistencia al que más lo necesita. Existen chilenos que han hecho del auxilio a las víctimas la profesión de sus vidas. Existen chilenos dispuestos a hacer patria en los lugares más apartados de nuestro país, a fin de hacer soberanía y socorrer al que vive ahí, en las zonas más desamparadas de nuestro país. Existen chilenos dispuestos a rendir su vida por proteger la nuestra. Existen chilenos de quien con razón puede decirse, nunca tantos han debido tanto a tan pocos. Existen, compatriotas, los carabineros de Chile. A ustedes, los carabineros, todo mi mayor agradecimiento. A ustedes, mi humilde homenaje en su aniversario. Larga vida a Carabineros de Chile. ¡Que viva Chile uno y libre! Tiene la palabra la convencional Loreto Vallejos.
Buenas tardes a todos y todas. No voy a permitir que nuevamente un sector de la Convención se adueñe de instituciones que nos pertenecen a todos y todas. Reformar o refundar o conversar sobre estos temas no es antidemocrático, no es estar en contra de las policías de Chile. Es darnos un momento de discutir sobre qué aspectos son los que hay que mejorar y cuáles son las maneras de hacerlo. Nadie está en contra de Carabineros porque sí. Hay una historia que habla sobre el mal actuar, la corrupción y cómo han estado a través de la historia en contra del pueblo a través de actuar fuera de la democracia. Y eso es lo que está puesto en duda. Nunca a las personas, sino a la institución que ha estado detrás del golpe de Estado, que ha estado en la violación de derechos humanos y que ha sido corrupta. Se ha vendido a los poderes fácticos que han metido la mano para robar dinero a todos los pueblos de Chile. Y eso es lo que está en discusión hoy día. Tiene la palabra sobre la cuenta el convencional Eduardo Castillo. Gracias, señor secretario. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sin duda, el saludo al Cuerpo de Carabineros de Chile hoy día en su aniversario. Es una institución de la República, indiscutiblemente necesaria para nuestro orden y seguridad, pero por eso mismo es una parte del Estado, es una parte de la administración del Estado y debe cumplir con todos los requerimientos que ello significa. Las instituciones, tal como las personas, tenemos problemas en nuestra historia, tenemos dificultades. Carabineros sin duda las ha tenido, nadie lo puede negar. El esfuerzo por mejorar la institución que debemos hacer desde esta convención no puede ser llamado refundacional ni mucho menos. Tenemos que hacer que Carabineros sea una institución que sirva realmente a todos los chilenos y sirva con probidad igual que todos los funcionarios públicos. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Claudia Castro. Gracias, señor secretario. En el día de hoy quiero agradecer a Carabineros de Chile, la verdadera primera línea de los chilenos. De esfuerzo, Carabineros de Chile es la primera línea contra el narcotráfico, la primera línea contra la delincuencia, la primera línea contra los desastres naturales. Son quienes llamamos en nuestros peores momentos. ¡Viva Carabineros de Chile! Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Mauricio Daza. Muchas gracias. Sin duda tenemos que homenajear a una institución permanente del Estado como Carabineros de Chile. Pero la mejor forma de homenajearlo no es negando los problemas graves que existen al interior de la institución, de los cuales es víctima una parte importante de los propios carabineros, a partir de los cuales además también existe una discriminación entre oficiales y suboficiales, siendo estos últimos los que realizan el trabajo en terreno abnegado en todo nuestro país. No los altos mandos que se coluden para actos de corrupción, como los que hemos observado durante los últimos años, los mayores actos de corrupción que se han conocido. De esta forma, homenajear a Carabineros de Chile es reconocer los problemas y hacer propuestas concretas para que podamos hacer los cambios necesarios en este sentido. Y de esta perspectiva yo homenajeo a Carabineros en la figura de Hernán Merino Correa, quien fue un teniente Carabineros de Chile, quien dio su vida defendiendo la soberanía en Laguna del Desierto. Una persona proba y honesta, como espero puedan llegar a ser todos los carabineros, sobre todo de su alto mando, con las reformas que impulsaremos. Gracias. Tiene la palabra la convencional Paulina Veloso. Muy buenas tardes. Primero que todo, saludar a Carabineros, especialmente a los de mi comuna, y quiero ceder el resto de mi tiempo a mi colega Bernardo Fontaine para que termine su idea. Tiene 50 segundos adicionales, señor Fontaine. Gracias. Decía respecto de esta acusación infundada, que me acusa de plantear interpretaciones personales, o sea, no se puede dar opiniones, de acuerdo a lo que ha admitido la Comisión de Ética y expresado los acusadores, que es verdad que la Comisión y el Pleno han votado 16 veces en contra de proteger los ahorros de los trabajadores.
Bueno, en definitiva yo quiero afirmar aquí claramente que ni la intolerancia ni acusaciones sin fundamento nos callarán. Seguiremos firmes en defensa de los ahorros previsionales y viva Carabineros de Chile. Tiene la palabra el convencional Ruggiero Cozzi. Gracias, señor secretario. Muy buenos días, buenas tardes a estas alturas. Para referirme al punto 2 de la cuenta, esta carta que hemos enviado junto a un grupo de convencionales para invitar a una reflexión acerca de este próximo viaje entre los días 16 y 20 de mayo a la región de Antofagasta. Según la información que fue transmitida por la Secretaría a la mesa y que de la mesa descendió a los distintos colectivos, nos hemos enterado de que este viaje costará del orden de 490 millones de pesos. Y nos parece que va a ser percibido de mala manera por la ciudadanía y en eso no hay que taparse los ojos. Queremos invitar a una reflexión y le solicitamos respetuosamente a la mesa directiva evaluar la posibilidad de cancelar esa salida de terreno para no seguir cayendo en incidentes que pueden afectar la credibilidad de este proceso constituyente. Gracias. Tiene la palabra la convencional Vanessa Jope. Muchas gracias. Saludarles a todas, a todos. Es para referirme al punto 3 de la cuenta en relación con Carabineros de Chile. Primero que todo, señalar que me parece una institución necesaria. Es por ello que estamos planteando serias modificaciones a la forma en cómo se concibe hoy. Sin perjuicio de aquello, recordar que no son gratuitas las manifestaciones de repudio hacia cómo la institución ha funcionado. Estas no son acusaciones puntuales a ciertos carabineros. De hecho, tengo que señalar que hasta yo, por supuesto, he necesitado de la custodia de carabineros cuando han sido fanáticos de ultraderecha que me han amenazado. Por lo tanto, no podría repudiar que exista la institución como tal, pero recordar que es una institución que ha dejado a más de 460 personas con daños oculares y que es responsable de la pérdida, del robo de las arcas de su propia institución de más de 8.000 millones de pesos. Eso es. Muchas gracias. No hay más palabras pedidas sobre la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, entramos entonces en el objeto de la sesión. Corresponde debatir y votar el informe que contiene la segunda propuesta de norma constitucional emitido por la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. Este informe recae en las normas de su segundo informe, que, habiendo obtenido mayoría, no alcanzaron el quórum de 2/3 en la votación particular en la sesión 79 del Pleno el 5 de abril pasado. Le damos la palabra a la coordinación de la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios para que presente una síntesis del contenido de su propuesta, para lo cual dispone de hasta 10 minutos. Gracias por ese recibimiento. Muy buenas tardes a toda la convención, presidenta, vicepresidente, vicepresidencia adjunta, secretario, a todo su equipo, a todas las trabajadoras y trabajadores, equipos técnicos y de asesores y asesoras, a quienes siguen el proceso por las diferentes plataformas, en especial a cada constituyente que integra la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Ciencias, Culturas, Artes, Patrimonios, Comunicaciones y Bioética. Estamos aquí para presentarles la segunda propuesta que contiene el resultado de un debate y votaciones de las indicaciones surgidas a propósito de las normas que regresaron a comisión del informe 2 de nuestra comisión, valga la redundancia. Referente a las materias que abordamos hoy, es importante decir que hemos logrado consagrar en el texto borrador de nueva Constitución aspectos importantes como es el catálogo de derechos culturales, el acceso a la conectividad, el rol del Estado para superar esas brechas en los territorios, un inciso relativo a la infraestructura y gestión de redes, protección de datos personales, el derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos, el reconocimiento y protección cultural y natural y su fomento para difusión y educación en esta materia, así como el rol del Estado para el patrimonio cultural indígena. Sin embargo,
quedan muchos aspectos que deben ser consagrados en esta nueva Constitución para el desarrollo integral de nuestro país y que son el aporte insustituible, tanto desde la ciencia como desde los conocimientos, las artes y las culturas para ese desarrollo al cual aspiramos. Es por esto, querida Convención, que haremos un breve relato del contenido de este informe que les invitamos a aprobar, pensando no solo en aquí y el ahora, sino en el futuro y bienestar de las nuevas generaciones. Respecto de los conocimientos, los diversos sistemas de conocimiento son contribución sustancial al desarrollo del país. En este sentido, y en directa relación con los ejes centrales de la Comisión del Futuro, el compromiso radicado en consagrar los conocimientos en la Carta Fundamental y establecer como deber del Estado su fomento, desarrollo y acceso igualitario, e implementación de recursos y herramientas de libre distribución de estos. Así también se releva su vinculación directa con la institucionalidad para la toma de decisiones y formulación de políticas públicas que brinden bienestar a todas las personas en Chile. Destacamos aquí los artículos que establecen deberes del Estado en esta materia, también la revitalización, preservación y transmisión de conocimiento de los pueblos indígenas, y se incorporan también los límites al derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos y a la libertad de investigación. Respecto de los derechos digitales, relevamos la importancia de la innovación en el Estado y en la era digital para un Chile en sintonía y acorde a los avances exponenciales de este siglo. Un Estado actualizado y conectado en todo el territorio. En ese espacio digital, lo central siempre serán las personas. Y para su protección y seguridad, esta comisión dispone ante ustedes propuestas dirigidas a resguardar sus derechos. Autodeterminación informativa que permite el tratamiento de datos personales solo bajo circunstancias establecidas por ley y bajo principios de transparencia, licitud, entre otros. La ética digital como garantía del Estado en el desarrollo e implementación de estos procesos digitales. Seguridad informática que asegure la adopción de las medidas necesarias para resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas informáticos, como también la obligación del Estado a liberar el acceso de información pública a la ciudadanía. Todo esto contenidos en los artículos 9, 10 y 11 del presente informe. Finalmente, por mi parte, respecto de los derechos culturales, como hemos recordado al iniciar este relato, la Comisión 7 ha abordado aquello que nos conecta, nos nutre y nos encuentra. Las culturas, la ciencia, la investigación, la tecnología, los conocimientos, todas áreas directamente vinculadas con el desarrollo de las personas y sus diversas expresiones. Y con el mismo compromiso que allanamos un camino que nos conecte con el futuro, también hemos trabajado en reivindicar el pasado y nuestra historia. En nuestro catálogo de derechos culturales y pertinente con la naturaleza intercultural de nuestro país, es ineludible la reivindicación social que significa el reconocimiento de los derechos culturales del pueblo tribal afrodescendiente chileno en concordancia con el Convenio 169 y la ley que lo establece como pueblo tribal, para que el Estado asegure el ejercicio, desarrollo, promoción, conservación y protección de su cultura. Por otra parte, y profundamente ligado con nuestras raíces, buscamos el reconocimiento de la artesanía como patrimonio inmaterial y la protección de las artesanas y artesanos por el valor que representan, el aporte a la transmisión de conocimientos insustituibles para nuestra identidad, memoria y la herencia cultural de los territorios. Son quienes mantienen y revitalizan el noble oficio de la artesanía, un oficio poseedor de una función social, cultural, artística y productiva en el país. Producen con materia prima desde la identidad territorial y son parte del desarrollo productivo, económico, ecológico, a escala humana, responsable y sostenible. Tenemos la única oportunidad de garantizar, proteger y fomentar esta actividad creativa y productiva que lleva años buscando protección sin encontrar respuesta. Muchas gracias por la atención y quiero dejarles con mi compañera coordinadora, Malucha Pinto. Gracias, Caro. Estuviste magnífica. Muchas gracias.
Bueno, aquí estamos otra vez. Saludamos a las derechas, a las izquierdas, a los centros, arriba, abajo, adentro y afuera. Esta es nuestra última oportunidad con todas estas normas y eso es muy importante dejarlo establecido y pedirle a cada una y a cada uno que a la hora de votar tenga esto en cuenta. Detrás de cada una de estas normas hay miles de personas, hay miles de chilenas y chilenos que han manifestado su voz, su visión y su deseo y su necesidad profunda de ser parte de la nueva Constitución en Chile. De los 25 artículos que traía la propuesta original, reemplazamos y traemos 18 normas con una redacción simple, concreta y precisa que trata de eliminar los aspectos que podrán ser materia de ley o reglamento. Agradecemos los comentarios del Pleno y valoramos los esfuerzos realizados por cada una y cada uno para mejorar este capítulo. En ese marco resumiré lo realizado respecto de derechos de autor, propiedad industrial, reconocimiento de la memoria y los patrimonios. Quiero iniciar indicando lo significativo que es contemplar una propuesta sobre derechos de autor en el proyecto de nueva Constitución. La propuesta es fruto de un amplio consenso, hay que decirlo, entre los integrantes de la comisión, escuchando las distintas voces y miradas adentro y afuera de la convención, así como las posiciones de las organizaciones sociales y expertos que nos ayudaron a llegar a esta redacción. Sabemos que esto es fundamental para los y las artistas de Chile, que siempre han estado comprometidos y comprometidas con los procesos de cambio en este país. Son ellos los que han estado en las calles, en muchas iniciativas de beneficencia, en alternativas políticas, siempre jugándose el cuerpo y el alma por nuestro país. También por las investigadoras e investigadores de nuestro país. Sin creadores y creadoras no hay obras, sin obras no hay creaciones disponibles para ser disfrutadas y reflexionadas por las personas de este Chile zarandeado. Por ello, los dos primeros incisos reconocen expresamente los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, científicas y artísticas, y los derechos de intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones. El último punto es importante de comprender y de consagrar. Mientras tanto, el inciso tercero reconoce expresamente excepciones y limitaciones a ambos conjuntos de derechos, las que podrán ser establecidas por la ley, velando por el ejercicio de los derechos culturales en todo momento, el goce de los conocimientos y otros derechos fundamentales. Finalmente, el inciso cuarto mandata al Estado a adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento y divulgación del dominio público, que, ojo, está compuesto por aquellas obras cuyos derechos de autor han caducado por el plazo del tiempo. Por lo mismo, este derecho de autor tiene un equilibrio importante, sin transgredir o dejando en la indefensión a los y las creadoras. Solicitamos su apoyo aquí en el Pleno. A renglón seguido, como comisión y atendiendo a las diferentes voces, planteamos la protección de la propiedad industrial. Esto no estaba incluido en el primer informe y hoy lo traemos a la discusión del Pleno. Posteriormente pasamos a un tema radicalmente diferente, como es el reconocimiento de la memoria como un patrimonio cultural, siendo su ejercicio social un pilar fundamental para la construcción democrática del país. Creemos que este es un legado relevante, abierto y sincero que podemos realizar al proyecto de una nueva Constitución, que por un lado se hace cargo de nuestras heridas y de los daños que se han hecho a los pueblos y por otro en la relevancia de cuidar la memoria colectiva y comunitaria que nos acompaña en nuestras vidas. Y vinculado con lo anterior están los artículos sobre patrimonios. Estos comprenden temas que llegan al corazón de nuestras naciones
iniciando por el derecho colectivo al patrimonio de pueblos originarios y la propiedad intelectual indígena. Aquí tenemos artículos nuevos que esperamos convenzan al Pleno de la necesidad urgente de tener, sí, un tratamiento diferenciado para los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales, las manifestaciones de ciencias y tecnologías. Junto con ello, planteamos la protección al patrimonio biocultural. Queremos que el Estado conserve estas reservas que contribuyen a las metas de preservación de la biodiversidad. Sin ella, la vida se hará imposible. Estableciendo la limitación de actividades comerciales y productivas para preservar su integridad, contemplando a los variados ecosistemas del país, tales como salares, humedales, bosques nativos, entre otros. Por todo ello, muchas gracias por su atención. Solicitamos al conjunto de sensibilidades políticas presentes en la Convención Constitucional que aprueben estas propuestas. Y como decimos los actores antes de una función, mierda, mierda, mierda para esta comisión. Muchas gracias a la coordinación de la Comisión de Sistemas de Conocimiento. Antes de otorgar la palabra, quisiera precisar algunos puntos. Primero, el debate y la votación se regirán por lo dispuesto en el reglamento general y las aclaraciones contenidas en el protocolo de debate y deliberación en el Pleno contenido en el oficio 504 de la mesa directiva. 2. La mesa recomienda a las y los convencionales que estarán en modo telemático que revisen con tiempo el funcionamiento de la aplicación para pedir la palabra y de la aplicación para votar. El tiempo total para la discusión particular será con un máximo de 2 horas. Cada convencional dispondrá de hasta 2 minutos y podrá intervenir una sola vez en el debate particular. Para efectos del registro histórico se solicita que al inicio de su intervención indiquen cuáles son los artículos a los que se referirán durante su discurso. Se ofrece la palabra. Para iniciar el debate, siendo las 12:53, tiene la palabra en primer término la convencional Loreto Vallejos. Espera un segundo, convencional Vallejos, por favor. Ahora sí tiene la palabra convencional Loreto Vallejos. Active su micrófono nuevamente, por favor. Muchas gracias. Para ceder mis minutos a mi compañero Daniel Bravo, no sin antes pedir el apoyo a este informe de la Comisión 7, que necesita también la presencia en las votaciones y obviamente en los artículos que ellos están presentando. Muchas gracias. Tiene la palabra señor Daniel Bravo, más el minuto 45 que le ha cedido la convencional Loreto Vallejos. Muchas gracias, Loreto. Buenas tardes a todas y a todos. Valoro el trabajo de la Comisión 7 sobre sistemas de conocimiento que se refleja en el informe de segunda propuesta que estamos deliberando. En esta ocasión quiero referirme brevemente al artículo 6 de la propuesta y a la indicación renovada número 10. En cuanto al artículo 6 propuesto, quiero destacar que el inciso primero reconoce adecuadamente los derechos de autor sobre obras intelectuales, científicas y artísticas en sus dos vertientes clásicas, esto es, derechos patrimoniales y morales de autor, remitiendo su regulación a la ley con el piso temporal de la vida del respectivo autor. El inciso tercero reconoce unos derechos conexos al derecho de autor en favor de intérpretes y ejecutantes, artistas en términos generales, de conformidad a lo que establece la ley, lo cual también me parece correcto. El inciso cuarto apropiadamente reconoce la existencia de excepciones y limitaciones en los derechos de autor y derechos conexos que son establecidos por la ley y que buscan velar por el ejercicio de los derechos culturales y otros derechos fundamentales.
El inciso quinto contempla un deber para el Estado de adoptar medidas para el fortalecimiento y divulgación del dominio público o patrimonio cultural común, que como ya se ha dicho está compuesto por aquellas obras cuyos derechos de autor han expirado por el paso del tiempo. Espero sinceramente que este artículo sexto se apruebe en su totalidad, en todos sus incisos, para que sea realmente una norma equilibrada y que refleje la diversidad de intereses legítimos en la materia, derecho de los autores e intérpretes y derecho de todas y todos para acceder y participar en la cultura. En relación a la indicación renovada número 10, que aparece en la página 6 del comparado, con el número 27, para incorporar un artículo sexto bis sobre obras estatales en dominio público, cabe mencionar que, como ya se ha dicho antes, en la actualidad los autores mayoritariamente no son titulares de los derechos de autor, tanto así que en algunos casos, como por ejemplo tratándose de los programas computacionales y las obras de empleados públicos, la transferencia al empleador es automática sin requerir un contrato que lo explicite. Lo anterior implica que el derecho de autor no protege realmente los derechos del autor, sino que en muchos casos más bien a los titulares de tal derecho. Ahora bien, tratándose de este último caso mencionado, las obras de empleados o funcionarios públicos hoy en día son de titularidad estatal, como si el Estado fuese una empresa privada más que requiere ser titular de derechos de autor para explotarlos comercialmente, lo cual no tiene sentido. Las obras literarias, artísticas y científicas generadas por el Estado de Chile, que son financiadas a través de impuestos que todas y todos pagamos, no forman parte del dominio público o patrimonio cultural común hoy, es decir, no somos libres de utilizarlas. Lo anterior implica que no podemos acceder libremente al conocimiento generado a través de financiamiento estatal. Mucho se ha hablado de democratizar el conocimiento. Establecer que las obras del Estado pertenecen al patrimonio cultural común o dominio público es una medida concreta para ello. La Convención Constitucional, a través del artículo 109 de su Reglamento General, tomó la decisión de que todo lo elaborado por esta Asamblea pertenece al patrimonio cultural común o dominio público y no se ven razones para ello que no sea igual tratándose de otros órganos del Estado. Por lo anterior, les invito a votar favorablemente la indicación renovada número 10 sobre obras estatales en dominio público por la democratización efectiva de los conocimientos. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Ignacio Echurra. Muchas gracias, secretario. Buenas tardes. Quisiera preguntarle al convencional Cristian Viera si es que me va a ceder su tiempo. Tiene los 2 minutos adicionales que le ha cedido el convencional Cristian Viera. Muchas gracias. Saludarle afectuosamente a usted, a los secretarios, a la presidenta, al vicepresidente y a todos los miembros de esta convención y, por cierto, a la gente que nos sigue. Hoy tenemos la última oportunidad de consagrar los derechos de autor en el borrador de nueva Constitución. De no aprobarse, no solo se terminaría con 189 años de tradición de resguardo de estos derechos en el constitucionalismo chileno, sino que se sentaría un complejo precedente sobre la valoración del trabajo de creadores, investigadores y autores en general. Ya hemos insistido en varias ocasiones en este pleno el rol clave que cumplen músicos, actores, escritores, pintores o investigadores en el desarrollo del acervo cultural, intelectual, simbólico e identitario del país. Por ello, esta vez quisiera referirme especialmente a la controversia respecto a lo que sería una dicotomía entre el derecho a la participación cultural, ya aprobado por esta convención, y los derechos de autor. Lo cierto es que los derechos de autor pueden convivir de manera virtuosa con el acceso a las creaciones e investigaciones. La propia ley 17.366 sobre propiedad intelectual y que regula los derechos de autor, establece las limitaciones y excepciones que consideran, entre otros, el derecho a cita, a modificar o adaptar obras para personas con discapacidad, permitir a las bibliotecas sin fines de lucro incrementar su catálogo, fotocopiar obras con fines educativos, entre muchos otros. Junto con ello, establece una serie de obras que pertenecen al patrimonio cultural común o dominio público, tales como las obras cuyo plazo de protección haya finalizado, que es, según los convenios suscritos por Chile y la propia ley, la vida del autor más 70 años. Aquellos titulares renunciaron a la protección o que son obras de autor desconocido, incluyéndose las canciones, leyendas, danzas y las expresiones del acervo folclórico, entre otras.
Un ecosistema cultural virtuoso debe dar una adecuada protección tanto a los creadores como acceso a la población a sus creaciones. Asimismo, los derechos de autor como los derechos culturales son derechos humanos, lo que da cuenta de su fundamental importancia. Es más, la propia Declaración de Friburgo, instrumento internacional madre de los derechos culturales, en su artículo 5, considera los derechos de autor en sus dimensiones de intereses morales y patrimoniales como parte de los derechos culturales y los enmarca dentro del derecho de acceso y participación en la vida cultural. Hoy tenemos una enorme responsabilidad por delante. Dejar fuera de la nueva Constitución a los derechos de autor sería un enorme error y un retroceso inexplicable. Llamo a todos en este pleno, de izquierda a derecha, desde los miembros de partidos a independientes, a no vacilar y permitir que nuestros creadores e investigadores sigan gozando de una protección clave para su quehacer y clave también para posibilitar el ejercicio de los derechos culturales y de los conocimientos que por fin son reconocidos a nivel constitucional. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Alexis Caiguán. Muchas gracias, señor secretario. El convencional Tirado me iba a ceder su minuto igual. Por favor, convencional Tirado, que le cede los minutos al señor Caiguán, por favor. Gracias. Tiene 4 minutos, señor Caiguán. Muchas gracias. Saludos, Mari Lamiemachi, mesa directiva, colegas convencionales. Me referiré a los artículos 1, inciso 2, y el artículo nuevo sobre prohibición y a la asimilación forzada a la propiedad intelectual indígena. El día lunes estuvo el relator de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas en la Comisión de Derechos de los Pueblos y Plurinacionalidad, dándonos a conocer algunos aspectos importantes para este proceso constituyente. En particular, señalo que cuando se reconocen los derechos de los pueblos indígenas hay más paz y tranquilidad. Las normas indígenas referidas a materias culturales están al debe en este proceso constituyente. Al contrario, la tendencia es a omitir su referencia para no afectar las votaciones. ¿Cómo entender que no se aprueben derechos culturales de los pueblos indígenas? Pienso, ¿qué responderemos los escaños reservados cuando nos toque dar cuenta en el territorio? En este país continúan las políticas de asimilación y apropiación cultural. La apropiación cultural es una forma de violación al derecho que tienen los pueblos respecto a sus culturas, patrimonios, conocimientos y saberes, que se traduce en usos indebidos, desvirtuadores, quitar el sentido y folclorización. La asimilación es la imposición de una cultura sobre otra, con el objeto de absorber y hacerla desaparecer. En común, observar cómo diseños, obras, creaciones, historias, ciencias y tecnología de los pueblos indígenas son puestos como bienes de mercado, sin ningún diálogo. ¿A ustedes les gustaría que entren a su casa y se lleven un árbol familiar, es decir, algo íntimo, y lo pusieran a disposición de todo el mundo? Habrán escuchado que existe una cerveza que se llama Yagán, sí, Yagán, como el pueblo, al que pertenece nuestra hermana Lidia. ¿Cómo se le puede entender a aquello sino una falta de respeto a quienes somos diferentes? No son pocos los tratados e instrumentos internacionales, por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas y Americana sobre derechos de los pueblos indígenas acordados entre estados. Tratan de evitar una oleada colonial que lleva siglos en curso. Dejar en la Constitución normas que protejan a los pueblos indígenas respecto a sus expresiones culturales, manifestaciones culturales, conocimientos y patrimonios es hacer justicia y caminar hacia la paz. La existencia de las culturas indígenas permite mostrarle al mundo que es posible concebir la vida de una manera distinta a la que se conoce bajo el nombre de cultura occidental o civilización occidental. Nosotros, las y los indígenas, planeamos valores como la armonía, el respeto y la colaboración, en tanto dimensiones colectivas sin perder la individualidad, competencia
la competencia y la acumulación tienen al mundo en llamas. Esos valores en realidad son antivalores, son deshumanizantes, no creen en el apoyo mutuo, sino en la individualidad. Hay elementos en nuestros conocimientos y saberes que transmitimos de generación en generación que permiten nuestra continuidad colectiva. Si aquellos quedan en el dominio público, se irán disolviendo, extinguiendo culturalmente, fijando el destino de nuestras culturas y desaparición. Por todo esto, invito a aprobar los artículos ya mencionados. Frente de Mayún. Tiene la palabra la convencional María Ramona Reyes. Muy buenas tardes. En esta ocasión me referiré primero al artículo 6 y luego al artículo 14. Artículo 6 sobre los derechos de autor. Esta segunda propuesta ha sido capaz de recoger diversas miradas, lo cual da cuenta de la capacidad de escucha de la Comisión para construir un texto equilibrado y fundamental para un sector de nuestra sociedad. En este sentido, los dos primeros incisos plantean el reconocimiento expreso de los derechos de autor sobre obras intelectuales, científicas y artísticas, como de los artistas e intérpretes sobre sus producciones. En tanto, el tercer inciso reconoce excepciones y limitaciones a ambos derechos, que podrían ser establecidos por ley, velando por el ejercicio de los derechos culturales y de otros derechos fundamentales. Y el último inciso plantea que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento y divulgación del dominio público, por ejemplo, por medio de obras cuyos derechos de autor hayan caducado producto del paso del tiempo. En tanto, el artículo 14 es una nueva propuesta que sintetiza la necesidad del reconocimiento por parte del Estado de la memoria como un patrimonio cultural, material e inmaterial del país. ¿Qué dudas pueden caber en esta aseveración? Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Un pueblo sin memoria repetirá constantemente las diferencias que han generado los quiebres más complejos que podamos recordar. Es a partir de la memoria, del recuerdo y del aprendizaje de nuestro pasado que podemos fortalecer la democracia, la convivencia plural y diversa de la ciudadanía y las comunidades. Es decir, la memoria es un vínculo imprescindible para el desarrollo de nuestra sociedad y es un ejercicio necesario individual y colectivamente. Además de este reconocimiento a la memoria, se relaciona con el artículo 16, ya aprobado en el segundo informe, que hace mención a los deberes del Estado en preservar y garantizar el acceso a archivos, documentos, como también en la protección de sitios de memoria. Tiene la palabra el convencional Rodrigo Logan. Muchas gracias, señor secretario. Es para cederle mis minutos al convencional Miguel Ángel Boto, quien creo me puede representar de mejor manera. Muchas gracias. Tiene ahora por 4 minutos, señor Miguel Ángel Boto. Gracias, señor secretario. Muchas gracias, mi estimado amigo Rodrigo Logan. Me voy a referir al artículo 6 y al artículo 25. 1833, artículo 143. Ya estamos hablando de la propiedad exclusiva de su descubrimiento y producción por el tiempo que le considera la ley. El 24 de julio de 1834 se promulgó la primera ley de propiedad literaria y artística. Se reafirma en el Código Civil en 1857, artículo 584. Las producciones del talento y del ingenio son propiedad de los autores. 1925, Constitución Política, capítulo 3, bajo el título de las garantías constitucionales. El artículo 10, número 11, asegura a todos los habitantes de la República la propiedad exclusiva de todo descubrimiento o producción por el tiempo que concediera la ley. Si ésta exigiere su expropiación, se dará al autor o inventor la indemnización competente. Coetáneo con el año 1925, el decreto 345 sobre propiedad intelectual, que reemplazó la ley de 1834. Ley 17.336 de 1970 sobre propiedad intelectual. El acta número 3 del 11 de septiembre de 1976, el derecho de autor sobre sus creaciones artísticas y
intelectuales de cualquier especie por el tiempo que señale la ley no será inferior a la vida del titular. Finalmente, la misma Constitución vigente, el artículo 19, número 25, mantiene el mismo precepto. La consulta es, ¿nos daremos el lujo de no tener este tema en la Constitución 2022? Sin lugar a duda que tenemos un maravilloso y hermoso desafío. Este artículo que presentamos, que es el número 6, fue objeto de un gran debate y por lo mismo no tuvimos, los que somos partidarios y pertenecemos al mundo de los cantautores, no tuvimos un artículo como hubiésemos querido al principio. Sin embargo, se ha llegado a un consenso, pero he pedido en lo personal votación separada de cada uno de los incisos. Y sin lugar a duda que para nosotros es fundamental la aprobación especialmente del inciso número 2, de las indicaciones no somos partidarios y esperamos que hagamos historia y mantengamos este derecho de tantas personas que crean y necesitan proteger su autoría. Mención especial, algo sin lugar a duda, al artículo 25 de la artesanía, porque tenemos, así como tuvimos en su momento el derecho a autor, una reivindicación histórica, hago una reivindicación y un llamado a aprobar el artículo 25 para reconocer a la artesanía como patrimonio cultural, porque el Estado tiene que garantizar y proteger y fomentar esta actividad creativa y productiva. Por todo lo anterior, arriba los autores, los intérpretes, los cantautores, el mundo del arte y el reconocimiento expreso a las artesanas y artesanos de nuestro país. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Alvin Saldaña. Es para cederle mis minutos a la convencional Manuela Arroyo. Bien, tiene la palabra por 4 minutos, convencional Manuela Arroyo. Muchas gracias. Durante siglos, el conocimiento fue destinado a imponer una versión de la historia de quienes dominan. El conocimiento durante siglos excluyó a las mujeres, a los pueblos indígenas, al pueblo afrodescendiente, a los pueblos de todo el mundo. Por algo, cuando estudiamos historia, estudiamos los pueblos originarios como al comienzo de la historia. Por algo se entiende como que estuvieran en museos, pero aquí están los pueblos, vivos, vivas, con su conocimiento. Tal como planteó Eduardo Galeano, hemos reproducido también, mediante el conocimiento, mecanismos de discriminación, como él también se refirió a los nadie, que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen nombre sino un número. Es así como hemos reproducido el conocimiento durante siglos, pero hoy tenemos la posibilidad de transformarlo. Para ello necesitamos conocimiento, investigación y desarrollo científico, y no solamente de un sector dominante de la sociedad. Nuestro país tiene actualmente 7 veces menos investigadores e investigadoras por millón de habitantes que el promedio de los países de la OCDE. La inversión que hace actualmente Chile en ciencia, tecnología e innovación representa el 0,38% del Producto Interno Bruto, que está muy por debajo de estos países, que en promedio superior al 2%. Es incluso menor que la inversión que realizan otros países como Argentina, Brasil y México. Esta escasez de investigadores e investigadoras limita la generación del conocimiento, pues carecemos de la masa crítica necesaria para generar el conocimiento que requiere nuestro país y así poder influir de manera importante en su desarrollo. Por lo tanto, es urgente e imprescindible implementar medidas que aumenten la cantidad de científicos, de científicas que trabajen en Chile. Y con ello celebro y agradezco la propuesta de la Comisión en su artículo 2, que promueve el deber del Estado de desarrollar los diferentes sistemas de conocimiento. Esto permitiría potenciar un modelo de desarrollo más amplio y equitativo, centrado no solo en aspectos económicos, pues es imprescindible generar nuevos conocimientos en aspectos sociales y culturales que nos permitan eliminar la gran desigualdad económica y social que exhibe nuestro país. De ahí también la importancia del desarrollo de la investigación, de los estudios de género, de los estudios culturales, de proteger y fomentar el conocimiento ancestral presente en el Quimón mapuche y en las filosofías indígenas. Y hablo de filosofía porque no es solo folclore. Para que dejemos aquí de sostener y de reproducir discursos ignorantes y racistas como lo que habitual y tristemente nos toca ir, necesitamos conocimiento e investigación.
La consagración explícita del desarrollo del conocimiento releva la importancia de la ciencia y la investigación en el desarrollo del país y el papel que cumple este derecho en la realización de otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, el derecho al agua y el derecho a la educación, porque existe una gran interdependencia entre ellos. Así también nuestro planeta tiene un grave problema respecto al agua, respecto al calentamiento global. Y tenemos que estar a la altura de esta discusión, tanto para ayudar a prevenir un deterioro mayor, pero también para buscar las formas de salir de esta crisis. Por eso el papel de la ciencia no puede limitarse a perfeccionar el actual modelo extractivista, que solo busca fortalecer la tecnología o la innovación para mejorar la productividad. Tenemos que buscar un conocimiento que permita el desarrollo también y la protección de la ecología, de la naturaleza. Es necesaria la generación del conocimiento para el análisis y comprensión de nuestra sociedad, para generar debates sociales que necesitamos para pensar el Chile que queremos. Necesitamos más investigadores e investigadoras para asumir los desafíos actuales de nuestra democracia, entender la propagación de fake news y pensar y crear las corrientes de pensamiento que impulsen las ideas sobre un Chile democrático, feminista, ecológico y pluricultural. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Mauricio Daza. Muchas gracias. Los derechos de autor están consagrados como tales en diversos instrumentos internacionales, además de la Constitución y las leyes vigentes en Chile. Es por ello que era necesario rechazar el artículo 6 del primer informe que trataba sobre esta materia, ya que solo le reconocía a los creadores meros intereses sobre obras intelectuales, científicas y artísticas, disminuyendo en la práctica el estándar actual que regula expresamente derechos. En este sentido, es necesario dejar en claro que los derechos son jurídicamente superiores a meros intereses. De esta manera, el artículo 6 presentado en este informe tiene una mejora sustantiva en relación a la presentada en el informe anterior, ya que ha sido corregida, estableciendo que la Constitución asegura a todas las personas la protección de los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, científicas y artísticas, comprendiendo los derechos morales y patrimoniales sobre ellas en conformidad y por el tiempo que señale la ley, que no será inferior a la vida del autor. Por otra parte, y como se puede constatar de su simple lectura, a diferencia del artículo presentado en el primer informe, que solo hacía referencia al derecho al goce y uso sobre la obra por parte de su creador, la norma que votamos hoy mantiene una redacción abierta, lo que la hace compatible para que este derecho comprenda la posibilidad que sus titulares efectivamente puedan disponer de sus creaciones. Por otro lado, el inciso segundo y final del artículo 6, también que propone el informe que deliberamos el día de hoy, establece que los límites que la ley establezca sobre estos derechos se ajustarán a los derechos fundamentales, manteniendo así un margen razonable de actuación al legislador. Solo con un derecho de autor establecido de manera clara y consistente en la Constitución entregaremos condiciones dignas para que quienes se han dedicado toda su vida a aportar a la cultura y a las nuevas generaciones que estén dispuestas a seguir este incierto y hermoso camino puedan. Tiene la palabra la convencional Carolina Videla. Secretario, saludo nuevamente y rápidamente me voy a referir al artículo 17 que propone un nuevo inciso que establece el reconocimiento de los derechos culturales del pueblo tribal afrodescendiente. Me parece pertinente en este momento señalar que ante la Convención que la ley que lo reconoce como pueblo tribal identifica sin ambigüedades a este pueblo en un esfuerzo legislativo, pero claramente insuficiente para eliminar el racismo en nuestro país. Las y los afrodescendientes chilenos son el grupo humano que, teniendo nacionalidad chilena, comparte la misma cultura, historia, costumbre, unidos por la conciencia de identidad y discurso antropológico, descendientes de la trata transatlántica de esclavos africanos traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX. Hoy, en el siglo XXI, y luego de un largo y pedregoso camino recorrido, estamos en esta convención para consagrar constitucionalmente su derecho al ejercicio, desarrollo, promoción, conservación y protección de su cultura. Esta es una reivindicación social justa.
Les pido humildemente, pero con la convicción de que su reconocimiento le hace bien a nuestro Chile intercultural, aprobemos este artículo. De la misma manera, les llamo a revisar y a aprobar el artículo que propone el reconocimiento y la protección a las artesanas y artesanos de Chile, un oficio que se transmite de generación en generación y permite a través de estas obras únicas con materia prima mantener la identidad de todos los territorios. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la convencional Lisette Vergara. ¿Sí se me escucha? Se le oye muy bien. Muchas gracias, secretario. Saludos a los convencionales, a los vecinos del Distrito 6 y, como siempre, a los técnicos que hacen posible que esto sea realizable. Primero, quería comenzar por celebrar esta segunda propuesta de la Comisión 7. Cuando hablamos de sistemas de conocimientos, evidentemente nos referimos también a los saberes ancestrales. Por eso, desde ya realzo y llamo a aprobar el segundo inciso del artículo primero, así como también uno de los últimos incisos de esa propuesta, que es sobre la democratización del conocimiento, elemento esencial. Por otro lado, también tenemos el artículo 21, que es el derecho al acceso a los patrimonios, y el artículo 25, que reconoce como patrimonio cultural la artesanía. Cuando hablamos de esto, también estamos hablando sobre cuando queremos rearmar estructurado, y por eso también llamo a aprobar el artículo 14, que habla sobre el reconocimiento a la memoria que como patrimonio cultural y que forma parte de la construcción democrática del país. Esos artículos son esenciales, al igual que otros más que están acá presentes. Por eso desde ya llamo a aprobar el artículo 1, 21, 25 y 14 para poder fomentar la cultura, el desarrollo de los saberes y, por cierto, la democratización del país. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Margarita Letelier. Secretario, muy buenas tardes. Para cederle la palabra a don Harry Jürgensen. Tiene la palabra entonces por 4 minutos, convencional Harry Jürgensen. Muchas gracias, secretario. Saludo a la mesa y a todos los convencionales. Quiero referirme al artículo 1, al inciso que señala que la creación de conocimientos estará orientada a su democratización y a la búsqueda del bien común. Es decir, la investigación y la creación no será libre. El Estado dirigirá la forma de crear conocimientos y, por lo tanto, será nuevamente la autoridad política la que definirá qué es lo que se puede crear y cuáles conocimientos calificarían como aportes al bien común. Decidirá también el Estado cuáles serán las buenas investigaciones y cuáles podrían ser los malos conocimientos. Es decir, nuevamente le quitamos derechos a los ciudadanos y le damos potestad exclusiva al Estado para dirigir y controlar la vida de las personas. Esta vez, a través del control centralizado de la investigación y del conocimiento. Me pregunto, ¿por qué no se confía en la libertad de las personas, en sus conocimientos, en sus intereses, en sus capacidades y en sus propias inteligencias convencionales? Son muchos los ejemplos en que un inciso consagra un derecho y el siguiente lo anula. Lo estamos viendo en conceptos de autonomía de instituciones, en la libertad de las personas para aplicar sus ideas, construir sus proyectos de vida y desarrollar iniciativas privadas con total libertad y amplitud. Pero los incisos siguientes lo anulan completamente. Eso es incorporar realmente trampas en la Constitución. Hacer creer una cosa pero que en realidad no lo es. Consagrar derechos abstractos e impracticables. Un inciso garantiza la libertad de investigación, pero el siguiente quita completamente esa libertad y la condiciona a la democratización, es decir, no permite a la persona investigar lo que crea conveniente, lo que estime que podrá hacer un aporte a la calidad de vida de las personas, ya sea en lo cultural, social, económico. La investigación y la creación no debe tener letra chica.
El artículo 6, derechos de autor, protege los derechos del autor sobre sus obras intelectuales, científicas y artísticas, pero no es lo mismo que consagrar la propiedad sobre las creaciones intelectuales, científicas y artísticas, sobre todos los derechos del autor y patrimoniales y morales. ¿Por qué cuesta tanto en esta convención usar el concepto de propiedad cuando es el derecho fundamental que impulsa el desarrollo del ser humano? Invito a votar a favor la indicación número 19. Muchas gracias, he dicho. Tiene la palabra la convencional Loreto Vidal. Muchas gracias, señor secretario. Buenas tardes a todos los convencionales, a todo nuestro querido país. Señor secretario, quiero que ratifique la generosidad de mis compañeros Trinidad Castillo y Daniel Stingo, que generosamente me han cedido su tiempo. Por favor. Bien, convencional Daniel Stingo, ¿corrobora la sesión de tiempo? Absolutamente, señor secretario. Muchas gracias. Convencional Trinidad Castillo, ¿usted también corrobora? Sí, señor secretario, confirmo mis minutos. Gracias. Tiene la palabra por 6 minutos, entonces, convencional Loreto Vidal. Muchas gracias, Trinidad. Muchas gracias, Daniel. En esta oportunidad, y antes de partir, me voy a permitir responder a quien me antecede del por qué no tenemos esta posibilidad de dejar una libertad a toda prueba, porque somos seres humanos. Somos seres humanos falibles, imperfectos, vulnerables. Y estamos en los tiempos de tener la posibilidad de hacer mucho bien, pero también de hacer mucho mal. Por eso tenemos que poner probablemente restricciones que no tienen que ver con la libertad, tienen que ver con nuestra sobrevivencia, llevándolo al plano de la convivencia. En esta oportunidad quisiera hacer referencia a la propuesta que busca reemplazar el artículo 4 en el informe que hoy deliberamos. Me refiero al artículo que aborda los límites al derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos y la libertad de investigación, el cual señala: el ejercicio del derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos y de la libertad de investigación tiene como límite los derechos de las personas y la naturaleza, además de los principios establecidos en esta Constitución, con especial consideración de los principios de la bioética. La necesidad de ampliar y facilitar la participación y el acceso a los beneficios que se desprenden de los conocimientos y de la investigación es urgente. Debemos enfrentar todas aquellas dimensiones de la desigualdad. En este sentido, se vuelve fundamental que destaquemos el cómo, en un breve lapso de tiempo, hemos logrado ampliar nuestra concepción del conocimiento, aprendiendo de otros tipos de sabidurías, hermosas y profundas. Me refiero a nuestros pueblos originarios, quienes continuamente nos han invitado a avanzar en una mirada holística y respetuosa, en donde la armonía no es tan solo entre las personas, sino que también con el entorno. Idea central para el buen vivir, idea central para la buena vida. Las generaciones aquí presentes, y en mucha mayor medida las venideras, hemos experimentado el inmenso desarrollo de los conocimientos y la investigación científica. También hemos experimentado las consecuencias de un desarrollo libre de limitaciones. Ejemplo de esto son las graves consecuencias climáticas y sobre la salud de las comunidades, del cual como humanidad somos responsables. Debemos reconocer que esto no es fortuito. Nuestro planeta ha sido impactado, nos ha costado tomar conciencia. Es por esto que tenemos la responsabilidad de insistir. Tengo y sé que muchos tenemos la absoluta convicción del inmenso valor y de la inmensa contribución que significaría para la calidad de vida y el fortalecimiento de la democracia la incorporación de principios de la bioética, así como los derechos de las personas y de la naturaleza. La bioética como disciplina y campo de conocimiento ha experimentado un amplio desarrollo y ha impulsado un marco de principios para orientar nuestro actuar, en consideración a una dimensión global, logrando generar lineamientos concisos y consensuados internacionalmente para el desarrollo de las ciencias de la vida y las tecnologías aplicadas a los seres humanos y la biodiversidad en su conjunto, contribuyendo en dimensiones sociales, éticas, jurídicas y ambientales. Como lo he mencionado con anterioridad, no es casualidad que países desarrollados, tales como Japón, Noruega y Suiza, quienes además son potencias mundiales en el desarrollo científico y tecnológico, han incorporado principios
bioéticos en sus constituciones. Del mismo modo, la UNESCO ha operado como un actor clave en la proclamación de los principios aplicables a la formulación de políticas públicas en las actividades relacionadas con la convivencia humana en sus declaraciones de principios éticos en relación con el cambio climático, declaración sobre la protección de las generaciones futuras, declaración universal sobre el genoma humano y en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Todas estas declaraciones han hecho hincapié en la necesidad de resolver los problemas de hoy, para así no comprometer las generaciones e intereses de las que vienen, proponiendo establecer principios éticos que permitan abordar las nuevas situaciones de intervención sobre la vida, el progreso de las ciencias y el desarrollo de las tecnologías en un marco de integridad científica. Las consecuencias negativas de la desregulación del desarrollo de las ciencias y tecnologías nos pueden afectar gravemente. La responsabilidad en el desarrollo de la investigación es de la más alta importancia. La subsistencia de nuestra especie puede depender de esto. La necesidad de entablar principios éticos cuenta con la aprobación transversal de la comunidad internacional. Tenemos la oportunidad de orientar nuestro desarrollo a uno concordante con las demandas y desafíos de la modernidad, del presente y del futuro, y entregarnos herramientas que nos permitan abordar el desafío del conocimiento de manera responsable. Les invito a apoyar y aprobar el artículo 4 para ser integrado al borrador de la nueva Constitución. Y les invito también a fortalecer continua y activamente el desarrollo del conocimiento y la investigación, procurando que sus beneficios se propaguen de la manera más amplia entre las comunidades. Este informe es una belleza, trabajada no sin dificultades, pero con mucha rigurosidad. Por lo tanto, además, les invito a aprobarlo completo. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Luis Jiménez. Quisiera confirmar que Rosa Catrileo y Adolfo Millabur me ceden sus minutos. Sí, convencional Rosa Catrileo, asiente. Señor Millabur. Felaymay. Muchas gracias. Tiene 6 minutos, señor Jiménez. Señor Millabur, también inscríbase, por favor, para el debate. Invito a aprobar el artículo 2, inciso 3 e inciso 4. El inciso 3 prescribe: los órganos del Estado deben considerar los avances científicos y tecnológicos disponibles, complementados con otros sistemas de conocimiento en la toma de decisiones públicas. Estoy resumiendo el artículo. Y el inciso 4, el Estado considerará especialmente los sistemas de conocimiento, las manifestaciones de las ciencias, tecnologías y saberes milenarios de los pueblos y naciones indígenas, a fin que contribuyan al desarrollo del país. Quizás ustedes sean muy jóvenes, pero cuando la Junta Militar detentaba el poder de facto en Chile, uno de sus más locuaces integrantes señaló, respecto a los bolivianos: son auquénidos metamorfoseados que aprendieron a hablar, pero no a pensar. Hace un tiempo, el Gilate Evo Morales señaló que esto no era una ofensa para todos los bolivianos. Yo quiero disentir de eso. Creo que el sátrapa almirante no pensaba en los bolivianos en general. No creo que pensaba en la élite mestiza criolla, blanca, de Beni, de Santa Cruz, de la Media Luna, sino pensaba en aquellos bolivianos de La Paz, Oruro, morenos, de piel cobriza, pelo chuzo, ojos rasgados, como quien les habla. En el fondo pensaba en la gente que vive, por ejemplo, en General Lagos, Putre, Tarapacá, Colchane, Isluga, Cariquima, etc. Son auquénidos metamorfoseados que aprendieron a hablar, pero no a pensar. Esto, con lo que quiero decir, es que se resume para cierta élite que el pensamiento indígena no es ciencia, que el pensamiento indígena no es saber, que el pensamiento indígena no es conocimiento. Quiero poner algunos ejemplos de por qué es importante relevar este pensamiento. En el caso de la zona norte, la política pública chilena, en varios episodios de la historia reciente, ha intentado trabajar en beneficio de los pueblos indígenas. La Junta de Adelanto de Arica en 1961, junto con su plan andino, tuvo como finalidad
el desarrollo de los territorios andinos rurales con pertinencia. En el año 1953 se creó el Puerto Libre de Arica, con infraestructura de caminos, obras de riego, instalación de servicios básicos, mejora de la ganadería e innovación productiva. Hoy, el gobierno regional, con ingentes recursos, tiene los mismos objetivos, millones y millones de pesos en escuelas, obras de riego, obras sociales, etc. No obstante, me atrevo a decir, no ha implicado un mejoramiento de la calidad de vida del pueblo aymara, no ha implicado el fortalecimiento de las actividades tradicionales agropecuarias de las comunidades, ni mucho menos ha evitado el despoblamiento de los territorios ancestrales. Después de más de 70 años de invertir en las comunidades, los resultados no son alicientes. ¿Por qué? Creo que la respuesta, hablando con distintos abuelos y abuelas, es que se ha aplicado en el desarrollo de estas regiones un sistema de conocimiento basado en ciencia y tecnologías ajenas a nuestra realidad. Por eso, se propone que los gobiernos locales deberían implementar un modelo de desarrollo que no solo tome en cuenta las ciencias y tecnologías del canon eurocéntrico, sino también las ciencias y tecnologías aymaras, quechuas, licanantay, collas, diaguitas y de los demás pueblos indígenas. Quiero citar aquí una frase de Boaventura de Sousa Santos, porque es necesario reconocer que todos los saberes son incompletos. Es necesario reconocer y aprender de la diversidad. Por eso, con esto quiero terminar, es necesario reconocer que los sistemas de conocimiento, sean indígenas, sea del canon eurocéntrico, deben complementarse en pie de igualdad para el desarrollo y contribuir al desarrollo, quiero decir, del país. Ojalá con la aprobación del inciso 3 y 4 ya no tengamos que escuchar de nadie que los aymaras, nuestros saberes, tienen la misma jerarquía como si fuese un animal, como auquenidos metamorfoseados. Así que invito a aprobar el inciso 3 y 4 del artículo 2. Muchas gracias y Dios pagato. Tiene la palabra la convencional Malucha Pinto. Querida compañerita Adriana Cancino me va a ceder sus minutos. Muy bien, se lo corrobora, convencional Cancino, por favor. Señor secretario, con todo el cariño para mi compañera Malucha. Gracias. Tiene la palabra por 4 minutos, convencional Malucha Pinto. Gracias, muchas gracias. Mi vida teatral ha estado dirigida a recuperar la memoria de distintas comunidades nacionales, comunidades invisibilizadas, precarizadas, vulneradas. A partir de este material patrimonial hemos hecho teatro, cantatas, documentales. Con estas creaciones hemos recorrido Chile reflexionando colectivamente en torno a nuestras identidades profundas en asambleas culturales. Desde el espacio de la memoria fuimos construyendo vínculos profundos. En cada uno de esos trabajos hemos escuchado relatos patrimoniales que van urdiendo la historia oculta de nuestro país, esa que existe en paralelo al relato oficial y que construye una sola identidad desde una mirada hegemónica. En cada uno de esos relatos me he descifrado también como ciudadana chilena. He reconstruido mi propio linaje y he recorrido la vida afectiva de este Chile zarandeado, la vida colectiva, la vida familiar. ¿Quiénes somos? Es una pregunta pendiente. Hace algunos años, a partir de la recuperación del trabajo con organizaciones de derechos humanos, creamos una obra que se llama Mi abuelo Horacio. Esta relata la historia de amor de un abuelo por su nieta y de ella por él. Esta obra la dimos en muchas escuelas públicas. Antes de la presentación abríamos un círculo con los y las jovencitas y les preguntábamos por sus abuelos. Más del 60% de ellas y ellos no los conocía. Tampoco conocía la historia de sus barrios o de sus familias. No sabía quiénes eran, de dónde venían. Qué difícil construir la vida sin ese vínculo profundo.
A partir de estos trabajos artísticos se ha ido instalando en mí la conciencia plena de la importancia del ejercicio de la memoria personal, familiar, comunitaria y nacional. En tiempos pretéritos se contaba del río Estigia, el río del olvido. Por estas aguas transitaba Caronte el barquero, llevando a las almas al mundo de los muertos. El drama de la humanidad en el camino evolutivo de la conciencia es el olvido. Al atravesar el Bardo nos sumergimos en el río Estigia y olvidamos nuestra vida. Volvemos a nacer condenados, encarnación tras encarnación, a repetir nuestra historia. Las aguas del Estigia borran los aprendizajes, los nudos ciegos, los precipicios y toda la felicidad sentida. Chile no está al margen de la leyenda. Estamos sumergidos en las corrientes del Estigia, repitiendo patrones antiguos de dominación, exclusión y muerte. Estos transitan por las células de nuestras relaciones personales y sociales. En las noches claras, si aguzamos el oído de adentro, escuchamos cantar a esos patrones, trayendo retazos de barbarias, desamores, violencia, pillaje. La memoria colectiva de un país es el ojo de agua donde podemos encontrarnos con nuestras luces y sombras. Es la memoria que nos constituye, con nuestros intentos, fallidos o no, por ser algo más que un paisaje. Entrar en ese mundo nos permite transitar hacia un futuro luminoso, abrazando todo lo que somos, transformando, sanando, integrando y soñando desde el numen oloroso de nuestras raíces. Desde la Comisión 7 hemos presentado e impulsado el artículo 14, que habla de la memoria comprendida como un espacio indispensable para el Chile que se viene. Esperamos que este artículo se apruebe. Pedimos apoyo para él. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Paulina Valenzuela. Muchas gracias, señor secretario. Buenas tardes a todos mis compañeros y compañeras constituyentes. Me voy a referir al artículo 6. Primero que todo, quiero agradecer a mis colegas de la comisión con quienes logramos acordar una norma de consenso a pesar de las complejidades que sobrellevamos con respeto y diálogo. Creo que esta norma ha tenido un gran avance y una gran mejora en comparación con la propuesta anterior. Esta se hace cargo de las críticas que teníamos en cuanto a lenguaje, equilibrio y técnica legislativa, y en esta intervención me voy a referir a la importancia de aprobar íntegramente la propuesta hecha por la comisión. Esta propuesta nace desde la necesidad de buscar equilibrio entre los intereses de los autores y autoras y los intereses de la sociedad. Y ese equilibrio se ve reflejado en la composición de los 4 incisos que tiene la norma, donde el primer inciso establece los derechos morales y patrimoniales, el segundo, los derechos de ejecutantes e intérpretes, lo que es una innovación a nivel constitucional. En el tercer inciso se establecen las limitaciones y excepcionalidades, lo que es importantísimo para el acceso al conocimiento y que la actual ley ya establece principalmente con fines educativos. Finalmente, y quiero ser enfática, el último inciso sobre fortalecimiento del dominio público no expropiará las creaciones de ningún autor, de nadie, así lo señalan los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y nuestra legislación. Pensar que el fortalecimiento del dominio público va a permitir la expropiación de obras es muy similar a pensar que porque hay un sistema público de salud se eliminará el privado, o porque se permita el aborto, el Estado te obligará a abortar. Este artículo se comprende en la interacción de todos sus incisos. El dominio público es el repositorio de la humanidad y el reflejo de la creatividad social. Tiene la palabra la convencional Yanis Meneses. Gracias, señor secretario, para ceder mis minutos a la convencional Cristina Dorador. Muy bien. Tiene la palabra por 4 minutos, convencional Cristina Dorador. Muchas gracias, secretario. También Bastián Lavé me va a dar sus minutos. Señor Lavé, corrobore la sesión de tiempo, por favor. Confirmo los minutos, señor secretario. Gracias. Tiene entonces la palabra por 6 minutos. Muchas gracias. Saludo esta tarde de otoño a la presidenta, vicepresidenta, mesa directiva, compañeros convencionales.
Hoy debatimos y votamos este segundo informe de segunda propuesta de la Comisión Sistemas de Conocimiento. Me voy a referir a los artículos 1, 2, 3 y 24. Primero, debemos preguntarnos ¿por qué es importante que los conocimientos estén en la nueva Constitución? Hay numerosas razones. De hecho, esta pregunta ha sido resuelta hace décadas por muchos países que basan su economía en las ciencias y las tecnologías. Chile merece avanzar y que los conocimientos sean su norte. No es novedad que los países que promueven la investigación y los conocimientos les va mejor en todos los ámbitos. Chile se ha quedado atrás, no solo desde el Estado, también el mundo privado. Se invierte poco o nada, conocemos poco de nuestro país, se prefiere importar tecnología que fomentarla aquí. Este es un anhelo transversal. Si tenemos más ciencia, más conocimiento, más espacios y oportunidades de creación, nos va a ir mejor a todas y todos. Los artículos 1 y los incisos 1, 2 y 3 del artículo 2 y el artículo 3 permitirán dar un salto cuantitativo en la materia. Llamo a votar a favor en pro de las futuras generaciones. Daré un ejemplo concreto. Ayer fue aprobado en este pleno la libre determinación y autonomía del pueblo-nación Rapa Nui. Las particularidades de la isla van más allá de lo evidente. También tiene implicancias globales, bioéticas y económicas. El año 1964 llegó a Rapa Nui una expedición canadiense que buscaba investigar aspectos médicos del pueblo Rapa Nui. Por cerca de un año las personas fueron medidas, pesadas, se les hicieron pruebas fisiológicas y también se tomaron muestras de flora, fauna y de suelos. El material colectado fue enviado a distintos países para ser investigados. En la misma isla se entrenaron a jóvenes Rapa Nui para que trabajaran procesando las muestras. Desde ahí se aislaron bacterias y se analizaron respecto a su potencial farmacológico. Una de ellas produce un compuesto llamado rapamicina, el cual tiene múltiples actividades biológicas. Es inmunosupresor, siendo clave para la realización de trasplantes. También es usado como tratamiento frente al cáncer, entre otras aplicaciones. Las dos empresas farmacéuticas que han producido y comercializado este compuesto reportan ganancias multimillonarias. Todo esto desde unos pocos gramos de suelo de Rapa Nui. La preservación de la biodiversidad es también algo estratégico. Los espacios de pensamiento crítico y reflexión también lo son. La frase popular, no se cuida lo que no se conoce, es muy cierta. Para ello, la investigación y consideración de los saberes locales y ancestrales son clave. Estamos llegando a los plenos finales de las comisiones y vemos cómo estas materias pueden ser además pivotes o hilos conductores que habilitan distintas normas. Por ello es tan importante que impulsemos la ciencia y el conocimiento a nivel constitucional, que la rapamicina no sea solo una anécdota, sino que sea una lección para cuidar y valorar el patrimonio biocultural y que fomentemos la investigación inter y transdisciplinaria. Cuando hablamos de conocimiento se incluye la ciencia, las artes, humanidades, tecnologías, saberes locales, ancestrales, los cuales son fundamentales para que podamos comprender lo que nos sucede y predecir escenarios futuros. Los desafíos que enfrentamos son complejos y se necesitan distintas miradas. En el inciso 2 del artículo 2 se menciona que el acceso a los conocimientos sea equitativo y abierto. Las brechas de género en ciencias son enormes, la diversidad territorial también. También se menciona el intercambio y comunicación de los conocimientos, el cual ha sido muy importante durante la pandemia. El vínculo entre el conocimiento y la política es crucial para los desafíos de un país y mundo cambiante. ¿Cómo tomamos buenas decisiones? Con información integral y amplia. Es por esto que el inciso 3 del artículo 2 se menciona que los avances científicos y tecnológicos, complementados con otros conocimientos como las humanidades y ciencias sociales, serán considerados en la toma de decisiones. Finalmente, me referiré al artículo 24 sobre patrimonio biocultural. En la misma línea de conocer, también debe incluirse la conservación y preservación. ¿Cómo va a aumentar el conocimiento natural y cultural si los ambientes que lo contienen se están extinguiendo? Una gran parte de la biodiversidad de Chile, animales, plantas, microorganismos, siguen sin ser estudiadas. Que no lleguemos tarde cuando poco o nada quede. Hago un llamado amplio y sincero a aprobar esta norma. Dedico esta norma muy sentida a mi querida profesora Irma Vilapinto de la Universidad de Chile, conocedora de peces, ríos y lagos, que nos ha enseñado a amar la naturaleza y a hacer la mejor ciencia posible para conocerla. El informe en general plantea escenarios de esperanza, más allá de las contingencias políticas de corto y mediano plazo. Imaginemos entre todas y todos el Chile del 2030, 2040, 2100. Preparémonos para ello, preparemos a las futuras generaciones. Pensemos en nuestros hijos y sus hijos y sus hijos, que hoy sea un día histórico y que nos permita construir entre todas y todos, con diversidad, con apertura, el futuro de Chile. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Constanza Juve.
Gracias, secretario, para ceder mis minutos a mi amigo el convencional Ricardo Neumann. Muy bien. Tiene la palabra el señor Neumann con los minutos que además le ha cedido también el señor Felipe Mena. Tiene la palabra por 6 minutos. Muchas gracias, señor secretario. Centraré mi intervención en el artículo 6 del informe relativo a lo que denominaré, entre comillas, derechos de autor. Lamentablemente debo citarlo entre comillas porque la norma que se presenta hoy ha omitido deliberadamente el elemento esencial de todo derecho de autor. Esto es el reconocimiento expreso del derecho de propiedad del creador sobre sus obras. Tal como dijo hace algunos días la presidenta de Chile de Actores en un programa de televisión abierta, pareciera que esta convención tiene un cierto complejo con la palabra propiedad y con la palabra intelectual. Y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. La ideología y esa versión partisana a un derecho tan importante como el de la propiedad ha hecho que esta convención afecte con incertezas a muchos sectores de la ciudadanía y hoy, lamentablemente, sumamos a los artistas y creativos a ese triste listado de personas negativamente afectadas por derechos engañosos como este. Este derecho de autor es un ejemplo perfecto de lo que le pasa a esta convención con la letra chica de varios de los derechos que se han ido aprobando. Estos derechos desmembran, desnaturalizan, despojan de los elementos esenciales que le dan protección directa a los ciudadanos. Y pese a las palabras y epígrafes rimbombantes con los que se consagran, deja finalmente a criterio de políticos la ejecución de nuestros derechos. Así las cosas, ahora ni los artistas se salvan del fenómeno de burocratización de derechos y se convierten en un grupo más que verá gravemente afectada su protección e intereses en este proyecto de nueva Constitución. La famosa letra chica sigue siendo una fuente de engaños para una ciudadanía que tarde o temprano se dará cuenta que los derechos consagrados en esta Constitución son puro humo, sujeto al control absoluto de un estatismo trasnochado. Este artículo 6 no deja contento a nadie. No sé por qué una de nuestras coordinadoras se atreve a decir que fue producto de un consenso amplio. Para variar, se excluyó a nuestro sector, que insistió hasta el cansancio en la inclusión de la fuerza de propiedad en este derecho. Y sería importante preguntarle también a agrupaciones de artistas qué es lo que opinan realmente del último de estos incisos del artículo, que no limita el dominio público, como se ha dicho, a la extinción de un plazo respectivo, sino que lo consagra de manera pura, simple y arbitraria. Es cosa de leer el inciso. Este artículo es otro producto del laboratorio del Dr. Frankenstein, donde se establecen en incisos contradictorios un derecho meramente testimonial. En sus 3 primeros incisos se establece una supuesta protección de autores, intérpretes y ejecutantes que al no reconocérseles propiedad sobre sus creaciones e interpretaciones, quedan totalmente desprotegidos en función de los 2 últimos incisos, que le permiten al legislador limitar por ley simple este derecho, sin necesidad de respetar la propiedad que aquí no se reconoce. Para colmo, el inciso final establece al Estado la obligación activa de promover el dominio público sin limitación alguna. No engañemos a la ciudadanía, no es solamente un plazo de protección. ¿Dónde aparece esto en el inciso? Es dominio público de manera pura y simple, y los artistas no están contentos con este inciso. En virtud de lo anterior, el legislador no solamente puede limitar a su arbitrio la protección intelectual de artistas, sino que esta norma promueve y mandata hacerlo al imponer la obligación de promover un dominio público sin límites. El legislador podrá ampliar a su arbitrio el catálogo de desprotección intelectual, convirtiéndose nuevamente en humo la supuesta protección que debería otorgar este artículo. El derecho de autor debe ser un derecho equilibrado, una moneda de 2 caras que por un lado implica la protección de los creadores y por otro el fomento a la creación y al acceso público a la misma. Lamentablemente se ha instalado en esta convención la falsa dicotomía de que la protección se opone a la divulgación de las creaciones intelectuales. Esto es falso. Son 2 elementos complementarios que uniéndose y equilibrándose con la tan necesaria protección del derecho de propiedad, hoy día ausente, permiten la coexistencia de ambos intereses. Lamentablemente, este no es el caso, ya que sus incisos de protección quedan totalmente desconectados de los incisos de límites y de dominio público. La propiedad era el puente conector y de equilibrio entre ambos elementos y lamentablemente se ha omitido de manera deliberada en este artículo. Esta norma, y quiero decirlo con todas sus letras, es un retroceso grave a la protección de creadores, artistas, intérpretes y ejecutantes, a los que, tal como ha pasado con normas sobre el agua o el espectro radioeléctrico, se les desconoce la certeza jurídica que aporta el tan esencial derecho de propiedad sobre sus creaciones. En virtud de lo anterior, les pido que salgamos de las trincheras ideológicas y que apoyen, por el bien y protección de nuestros artistas y creativos,
la indicación número 19 o la número 29, que reconoce la propiedad sobre las creaciones intelectuales y equilibra como corresponde los intereses colectivos de acceso a la información y los derechos individuales de protección a los creativos. Les pido con toda humildad que protejamos a los artistas como corresponde, en vez de aprobar parcialmente con la lógica de peor es nada, solo ciertos incisos de este artículo 6 Frankenstein que presenta este informe. Los artistas y creativos de Chile se lo merecen y no pueden convertirse en otro grupo trasquilado por esta convención. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Cristóbal Andrade. Gracias, señor secretario, para hacerle un minuto a Francisca Araúna. Bien, gracias. Tiene la palabra el convencional Francisca Araúna, hasta por 4 minutos. Agradezco al robot de Cristóbal Andrade. Muy buenas tardes a todos y todas. Hoy quiero hacer un llamado a aprobar la segunda propuesta de la Comisión de Sistemas de Conocimiento en lo relativo a la protección de derechos de datos personales y seguridad informática de los artículos 9, inciso 3 y el artículo 10 de reemplazo. ¿Por qué es importante? Pues muchos estarán diciendo esto es materia de ley, esto no debe ir en la Constitución, basta de poner cosas que no son de rango constitucional. Es por eso que creo importante argumentar respecto a la relevancia que merece esta norma con un enfoque de derechos humanos, tanto que pues es tan importante que ha levantado grandes alertas en varias empresas que se dedican a la distribución de datos. Existen variados estudios que han derivado también en documentales serios que dan cuenta de cómo se ha manipulado la información que entregamos a través de Facebook, Instagram y otras redes sociales. No solo eso, Facebook fue objeto de robo de datos y ¿para qué se preguntarán ustedes? Si Facebook yo solo comparto memes, frases motivacionales y un par de comentarios y me gusta. Pues les cuento que para muchos es una mina de oro. Esta información sirve para construir perfiles psicológicos y detectar ciudadanos vulnerables a los que luego, ¿qué pasa? Se le bombardea con noticias falsas. Una estrategia que fue utilizada por la Unión Europea y por Donald Trump. Y para muchos estudiosos de los fenómenos sociales, una nueva arma utilizada por los estados para manipular a las personas. Pero claro, hoy van a decir que estamos hablando de teorías conspiranoicas. La privacidad de los datos es un derecho humano. Hay una regla tácita en Internet que dice que cuando el producto es gratuito, el producto es el usuario. Facebook, Google, Microsoft, Apple y el resto de las compañías que ofrecen servicios sin cargo lo hacen porque se nutren de la forma de uso de esos mismos servicios para luego vender esa información. La utilización de los datos es parte intrínseca del contrato y, por desgracia, no es alcanzada por gran parte de la legislación actual. Les pediría que se callen un ratito, sí, para poder hablar. La gente no quiere admitir que la propaganda funciona, porque reconocerlo significa admitir nuestra propia susceptibilidad, horrible falta de privacidad e irremediable dependencia en las plataformas que arruinan nuestras democracias por varios frentes. Vuelvo a repetir que no estamos hablando de teorías conspiranoicas, de que hay un micrófono que se active y que escucha nuestras preferencias. Estamos hablando de la información que día a día entregamos en Internet, nuestras claves del banco, nuestras búsquedas en Google, nuestra ubicación a través de diferentes aplicaciones, los me gusta que doy en una red social. Todo eso es recolectado en tiempo real y genera una base de datos difícil de dimensionar. Tan rentable es que la industria de los datos hace 2 años superó a la industria del petróleo por miles de millones de dólares. La seguridad que algunos izan como una bandera de lucha no es solo la física, sino también la digital. Aprobemos los incisos y el articulado de reemplazo relativo a seguridad informática y la protección de datos personales para protegernos de las noticias falsas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados y estimados convencionales. Vamos a iniciar el receso. Recuperaríamos y volveríamos a la sesión a las 15:30. Queda 1 hora de deliberación y la votación está estimada alrededor de 2 horas. Gracias. Al regreso, a las 15:30, comenzamos con las palabras, en primer lugar, de Amaya Alves, María Elisa Quinteros y Dayana González. Muchas gracias. Cumplidas las 2 horas de sesión, el vicepresidente de la Convención ha anunciado la pausa de almuerzo. Hacemos una pausa en la transmisión oficial y retomamos a las 15 horas con 30 minutos. Ya volvemos con la sesión 90 de plenario de la Convención Constitucional.